Conmigo, Ebrahim Asbat, abogado, pues ex primer director del civil de la Policía Nacional. Y bueno, varios temas, Ebrahim, que hay que tocar. Vamos a empezar por el más delicado, que es el caso Abdul Waqet. Pareciera que, bueno, es como una novela de Kafka, donde el acusado no sabe de qué lo están acusando, pero como de que empieza Kafka esa novela, algo grave debía haberle cometido a alguien para que le caigan de esa forma. Bueno, es que ni siquiera eso se puede saber, porque en realidad aquí amanecimos, despertamos un 5 de mayo con esta noticia fulminante que básicamente destrozó los negocios de uno de los empresarios más importantes del país, a tal punto de que hoy él está en una muerte comercial, tiene que cerrar todas sus operaciones, los bancos no trabajan más con él. Pierde toda la distribución, tiene un centro comercial y tres torres con la construcción de un hotel que está a medio palo, en el sello que no ha terminado, y muchas de las personas que en alguna manera u otra se han vinculado con el centro comercial están cerrando sus negocios. Así que no solamente son los 5.000 empleos, sino tantos daños colaterales por una medida en la cual a ciencia cierta, 3 meses después, nadie sabe exactamente por qué razón fue listado en la lista OFAC. Y esa información se lo han solicitado los abogados norteamericanos a la propia OFAC y la OFAC no ha proveído, le ha entregado ningún tipo de información más que recortes de periódicos, información de internet, del registro público panameño y de la Dirección General de Ingresos, es decir, el RUC, etcétera. Y fuera de eso, lo más importante se encuentra tachado entre los documentos entregados, basándose en 2 factores. Uno, que la información no es revelante para el que la solicita y no sabemos cuál es esa, y tampoco las otras las ha enseñado. Entonces no hay una manera real de poder defenderse o presentar descargo o decir por qué no debe estar en la lista. Porque hablan de una investigación llevada a cabo durante 10 años en Colombia que no arrojó ningún tipo de conclusiones claras, y obviamente el caso fiscal en Guatemala, que no tiene absolutamente nada que ver con lavado de activos, etcétera. Es una pelea comercial entre antiguos operadores del Duty Free con la empresa La Riviera, que entró por primera vez por solicitud del gobierno y por solicitud del aeropuerto y por solicitud de la OAC, de la Organización de Aviación Civil, que le exigió al aeropuerto que debía mantener niveles de competencia entre los operadores de Duty Free del área. Así que ese es un tema de carácter exclusivamente comercial. En el otro fue un anónimo y terminó, la Fiscalía cerró el expediente señalando que no había nada en ese expediente que vinculara a las empresas La Riviera en Colombia ni en ninguna otra parte del mundo. Pero, es decir, debe ser para un hombre como Abdul Waqet. Es que hay una presunción muchas veces, y esto es de la opinión pública, de que si algo viene de los Estados Unidos, pues es ya correcto. El sello de correcto. Lamentablemente, mucha gente no entiende el sistema norteamericano y este no es un cargo de carácter criminal que se esté ventilando ante un tribunal de justicia. Este es un caso en donde el que está castigando con esta medida es el Departamento del Tesoro, que es una entidad administrativa, y el proceso es un proceso administrativo, está basado en unas leyes de emergencia que el Congreso de los Estados Unidos le dio al presidente de los Estados Unidos para poder tomar este tipo de medida contra extranjeros, contra empresas extranjeras, contra estados extranjeros. Se lo aplicaron a Cuba, Norcorea, Irán, Siria. Sí. Entonces ahora se le aplican a la empresa y se lo aplican a individuos, ¿no? Los individuos entran en la lista y también han existido individuos que salen en la lista, pero salen 2 años después, 5 años después. Totalmente quebrados y es decir, si es un empresario, lamentablemente no podrá subsistir porque no hay mecanismo ni procedimiento dentro de esa ley que le permita al empresario poder defenderse, ni tampoco de que se protejan los daños colaterales que son los empleados, los suplidores, los inversionistas, los bancos, etcétera, que en alguna manera estarían involucrados o tienen relaciones comerciales con el afectado. ¿Puede catalogarse esto de esa islamofobia que hay en el mundo, que ha llegado también a empresarios islamistas? Posiblemente sí. Lamentablemente mucha gente no quiere hablar, pero solamente mira el número de personas dentro de la comunidad árabe de Colón que han perdido sus visas, que inclusive en el aeropuerto internacional de Tocumen, autoridades del gobierno de los Estados Unidos le ha dicho usted no puede entrar su visa porque está cancelada, ni se los anuncia la embajada directamente, sino se los anuncia en el aeropuerto, y a otros, inclusive cuando llegan a los Estados Unidos, son encadenados o se los meten en el supuesto cuartito por 12 y 14 horas y después le dicen usted no puede entrar al país. Es decir, hay toda una serie de vejámenes que se está cometiendo a través de diferentes mecanismos por parte de los Estados Unidos
contra la comunidad musulmana, es cierto, eso es una realidad, inclusive en Estados Unidos se ha discutido, pero bueno, eso es como quien dice harina de otro costal. Lo que aquí se está pidiendo es que el sistema, si es el sistema de justicia, si es el sistema del derecho de los ciudadanos, que se le otorguen esos mismos derechos humanos a cualquier persona que se vea afectada de poder hacerle frente a los cargos que se le hacen, porque son cargos que tienen consecuencias económicas y consecuencias patrimoniales y consecuencias contra el honor de una persona, y ésta pueda tener el derecho a defenderse. Eso es todo lo que se está pidiendo, poder tener capacidad de defenderse, que le presenten las pruebas para poder alegar su inocencia o desprenderse, o que se le permita a la persona salir de la lista. Si una organización como la del señor Wackett no se olía que iba a pasar esto. Jamás. Jamás. Es decir, tiene todos los... No había farolillos rojos. Todos los controles técnicos, sus operaciones están en los aeropuertos de diferentes países del mundo, donde hay toda una serie de mecanismos de seguridad para proteger cualquier tipo de actividad de ese tipo. Es decir, no solamente estamos hablando de Panamá, estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Costa Rica, Nicaragua, es decir, Centroamérica, diferentes países en Latinoamérica, en donde él tiene operaciones, y que si está operando en los aeropuertos son áreas de extrema seguridad, de extremo control, ¿no? Y hasta la fecha nunca ha existido el mero indicio de que algo estuviese afectado por el lavado de activos. Por ejemplo, al señor Abdul se le quita la visa hace 10 años. Un día le informan, señor, no, Estados Unidos no le va a entregar la visa. ¿Guarda relación eso con todo lo que pasó después? Para nada, es decir, quien se ha invitado a los Ni Estados... siquiera le han dicho por qué. No, para nada, es decir, es decir, cada estado determina quién quiere que ingresar vaya a a su su país. territorio. Eso no es, bueno, eso es una actitud discrecional de los estados. Pero aquí, con esta acción, pareciera ser que también es un acto extremadamente discrecional de los Estados Unidos, que quizá tenga otro fin. El fin no sea el empresario, el fin sea Zona Libre de Colón, el fin sea el centro bancario panameño, el fin sea, ¿cómo que se llama? La actividad básicamente que caracteriza a Panamá como país de servicios, ¿no? Es decir, es que coincidencia que Panama Papers, luego sale la lista OFAC, sale la multa al Banco de Taiwán por operaciones en la zona libre y Panamá, salen una serie de medidas, una presión de la OEA, salen una serie de medidas que en cierta manera lo que pretenden es empañar toda esta actividad de servicios que realiza la República de Panamá. Entonces, ¿dónde está el Estado para exigirle a los estados, porque a los otros estados que aplican este tipo de medidas, que por lo menos tengan un sentido de justicia y un sentido de debido proceso en las acciones que se estén tomando? Porque, hablando de los Panama Papers, tú eres socio de uno de los bufetes de abogados más grandes del país. Si realmente se le está dificultando el negocio internacional a los bufetes panameños. Bueno, no se les ha estado afectando, porque la realidad es que estos son instrumentos jurídicos que se prestan para toda una serie de actividades internacionales ahora en el mundo de la globalización y de la integración de los mercados, etc. El tema es cuando están utilizados por personas que lo utilizan para otros fines, especialmente fines ilícitos. Y para eso se han creado toda una serie de medidas de control que las firmas de abogados deben realizar para evitar que estos instrumentos jurídicos sean utilizados por la delincuencia internacional. Ahora, todo eso depende de si la firma de abogados va a utilizar esos mecanismos de control o va a salir a diestra y siniestra a venderle a la sociedad sin saber a quién se las vende. Entonces ahí sí hay un problema, correcto, ahí hay un problema. Es decir, no es a cualquiera, tú tienes que saber. Eso no significa que uno no puede cometer errores, es decir, uno nunca puede saber cuándo una persona se va a convertir en un delincuente. Yo puedo estar hablando con cualquier persona hoy y es una persona seria, es una persona honorable y de repente cae en la delincuencia. Entonces a cualquiera lo pueden sorprender. Lo importante es que tengas los mecanismos de control y hagas un proceso de identificación de tus clientes. Y mientras haces eso, estás básicamente protegido por el sistema. Efraín, fuiste el primer director civil de la policía, obviamente después de 70 años de militares, de gorilas en el mejor sentido de la palabra, pues, Pino de la Guardia, Remón, Lilo Vallarino,
Torrijos, Noriega, es decir, tú llegas a una institución que 25 años después todavía tiene la idea de ser una institución militarizada. Bueno, en Panamá la Policía Nacional se ha ido militarizando por razón de ciertos hechos. En realidad tiene algo que ver con la manera como los Estados Unidos ha intervenido e incidido en cambiar la estructura de las organizaciones policiales panameñas. Aquí el Senan, el Senafrón son instituciones militarizadas, llevan el nombre de policía, pero son en realidad unidades militarizadas que se han ido desarrollando para supuestamente controlar temas álgidos como lo que es el narcotráfico, como es la frontera entre Panamá y Darién, con el tema de la inmigración ilegal y el narcotráfico, en donde se preveía de que estas son áreas en donde se utilizan frecuentemente por los narcotraficantes para el trasiego de la droga. Entonces, con esa finalidad fueron militarizadas también por el tema de la insurgencia del FARC y la posibilidad de que la FARC tuviese asentamientos o santuarios en Panamá, fueron creadas estas instituciones. Si era una función que pudiese realizarse a través de los mecanismos o de las estructuras policiales, yo creo que sí lo hubiera podido hacer. Sin embargo, aquí se fue por esa vía. Y una vez que tú vas entrando en esa vía, cada día la institución se va militarizando un poco y poco más. Y ese es el proceso que estamos sufriendo en Panamá, del objetivo inicial, que era crear unos servicios de policías civiles, ahora a tener policías cada vez más militarizadas, donde hay una confusión entre el servicio policial y el servicio militar. Eso de darle prebendas y prebendas y prebendas a la policía pensando de que voy a tenerla siempre de mi lado, ¿funciona? Eso no funciona, pero ahí sí había que reconocer que la estructura salarial de la policía no estaba de acorde con las responsabilidades que existían. Y era necesario crear una estructura que le permitiese a la persona que entraba a esa función. Acuérdate que también hay la imposibilidad de poder contratar nuevas unidades. Aquí hubo todo un problema. Al principio se pensó que se iban a contratar personas que por lo menos tuvieran una escuela secundaria completa, y todos esos filtros y esos mecanismos no ayudaron a encontrar suficientes reclutas y se tuvieron que bajar los niveles de requerimiento. Los parámetros. Así es. Ahora, la idea es ir estructurando. El tema que está confrontando a la policía es que se ha creado un régimen, hay demasiados comisionados y demasiados subcomisionados con la cantidad. Si no es una pirámide, si no es un rectángulo completo. Así es, y eso en realidad es un problema que se ha producido. Quizás habría que reestructurar esto un poquito mejor. También hay una disparidad entre lo que ganan los que prestan el servicio policial y los comisionados y subcomisionados. Como son demasiados, no hay suficiente de esos que puedan estar en funciones operativas, sino que están en funciones de escritorio. Entonces termina casi toda la dirigencia, toda la oficialidad realizando trabajos de escritorio, y entonces afecta lo que es el servicio policial en las calles y la gente habla de inseguridad. Pero estos son temas de carácter administrativo que no se están resolviendo, que quedan ahí, y que la única manera de pensar que se van a resolver es a través de aumentos salariales. Yo creo que hay algo mucho más que eso. También hay toda una visión y una estrategia de lo que se quiere con la policía y las nuevas modalidades delictivas que se están surgiendo, que han surgido con estos procesos de globalización que antes no existían y que hoy existen. O sea, hay una necesidad también de la profesionalización de la policía. Pero sí, tienes toda la razón. A la gente le cae muy mal todas estas medidas así repentinas ahora con estas modificaciones y de aumentos de jubilaciones. Lamentablemente le cae mal a la opinión pública y debería por lo menos explicarse mejor. Tú perteneciste tal vez a la generación de oro de la democracia cristiana, y toda esa generación idealista, pues la democracia ha tenido esa especie de hacer de Saturno y comérselo a toda su clase política hasta llegar a lo que tenemos actualmente. Es decir, nunca habíamos tenido una clase política que recibiera tantas prebendas y que tuviera todos los vicios del anterior y ninguna de sus virtudes. Bueno, yo creo que también algo tiene que ver cómo la sociedad ha cambiado, cómo el mundo ha cambiado y cómo la institucionalidad se ha debilitado. Se ha debilitado porque hemos tratado de mercantilizar todo, es decir, pareciera ser que todo está en la compra y venta, o que todo puede ser realizado por el sector privado,
y a veces nos olvidamos que hay ciertas funciones esenciales del Estado que no son transables, que no se pueden realizar sino por el propio Estado. Y ahí ha habido una necesidad de reestructuración. También tenemos esa tendencia a tenerle miedo a los medios de comunicación, a tenerle miedo al debate de las ideas. Y esa dificultad de aceptar el debate de la idea se ve muchas veces por factores de mediocridad. Muchas veces se nombran funcionarios en el Estado con un nivel académico muy bajo, personas muy mediocres, y que la única manera que tienen para poder mantener algún tipo de estabilidad en el país es a través de las medidas represivas o a través de perseguir a quienes debaten en los medios de comunicación las acciones del Estado. Pero desgraciadamente el gran problema es que ni siquiera estamos viendo la luz al final del túnel. Yo creo que sí la veremos, sí hay algo, es decir, cada gobierno es muy distinto. Sí. Este es un gobierno, siempre lo he denominado, ya a los 100 días lo denominé el gobierno de mantenimiento. No es un gobierno de acción, no es un gobierno que tenga una visión de país hacia la cual nos está dirigiendo, sino que es un gobierno que básicamente va a continuar alguna de las obras del gobierno anterior y va a tomar algunas medidas de mantenimiento para sanear un poco las finanzas públicas y para poder retornar en cuanto a la estructura de gobierno a esa institucionalidad conservadora, cerrada, que existió en Panamá antes del 68, o que el sector o las élites panameñas de poder consideran que es el mejor modelo de gobierno. Por ejemplo, con un ataque contra uno de los 3 grupos más importantes de Panamá, como lo es el grupo Huiza. Es decir, ¿cuál ha sido la acción del gobierno? La acción del gobierno ha sido totalmente de indiferencia. Aquí mucha gente indiferencia. Cree que, correcto, es decir, realmente no le ha prestado mucha atención. Lo único que ha querido hacer temas muy puntuales, como fueron los temas de los fideicomisos, de ahí murió. Pero peor situación es la que sufre el Banco Balboa. Balboa Bank está peor que el Grupo Huiza. Por lo menos el Grupo Huiza tiene 2 fideicomisos y en el Balboa Bank ¿qué pasa con todos los depositantes del Banco Balboa Bank? ¿Qué pasa con todo el personal de Banco Balboa Bank? Es decir, ¿cómo es posible que hoy en día, por razones de que haya un encauzamiento criminal contra uno de los directores del Balboa Bank, queda todo el banco queda intervenido y liquidado? ¿Dónde están esas actividades de lavado de dinero que alegan que el Balboa Bank está involucrado? ¿Dónde están esas pruebas? ¿Cuáles son los cargos? Ni siquiera el gobierno nacional ha demostrado algún interés en saber, porque el banco no era un banco internacional, el banco es un banco panameño, plaza local completamente. Sin embargo, no ha habido ninguna iniciativa por parte del gobierno por entender cuáles fueron las razones por las cuales Balboa Bank ha quedado. Por ejemplo, el caso de Soho Mall. Pareciera que es una agonía. Es una agonía y una licencia cínica, porque se le ha extendido 1 año. Sin embargo, las empresas que están establecidas ahí no pueden importar bienes de los Estados Unidos. Entonces, la facultad de que el mall pueda ser operado a pesar de que se entregaron las acciones, se entregó la administración y no hay ninguna injerencia de ningún designado de la OFAC en las operaciones de Soho, porque quedaron en manos del Banco Nacional como fiduciario y de un comité de bancos acreedores. Lamentablemente, ni a eso se le ha querido dar una viabilidad. Entonces, ¿qué es lo que realmente el Departamento del Tesoro quiere de la República de Panamá? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que busca? Sino más bien hacer daño, y un daño enorme a la economía panameña. La gente no sabe el impacto que esto tiene. ¿no? Y el número de empleos que se pierden y de actividad comercial que se pierde por eso. De empleos muy bien remunerados. Sí, entonces aquí, es decir, si vamos a jugar el juego de la indiferencia en el sentido de que no hay un Estado que proteja ni la honra, ni los bienes, ni la vida de los panameños, entonces que cada quien vaya por lo suyo, porque pareciera ser que la ley de la selva. Esa actitud generalmente que a veces cuestionamos de que aquí en Panamá pareciera que cada quien va por lo suyo, es exactamente la actitud que todo el mundo debería tomar cuando no hay un Estado que vele por los intereses de los nacionales, ni por sus bienes, ni por su honra. Este es el caso de Abdul. El caso de Nidal todavía es peor.
El caso de Nidal es un caso totalmente separado, que lo han querido juntar, unir como si fuera un gran caso. Aquí en Panamá todo el mundo sabe, o el que está en el sector empresarial sabe que los negocios de Nidal Wáquez y los negocios de Abdul Wáquez son totalmente separados. Sin embargo, se ha alegado algo que no es cierto. Y sin embargo, Nidal pues tendrá su defensa y tendrá sus cargos que sí por lo menos está claramente identificado en el encauzamiento criminal, que es un caso de fraude bancario y de falsedad de documentos que alegan ellos. Que también es un caso... Que ese caso él verá cómo lo defiende, pero por lo menos ya él sabe exactamente qué es y está dispuesto a irse a los Estados Unidos a enfrentar los cargos, ¿no? No ha sido extraditado todavía. Todavía no ha sido extraditado. Efraín Asbat, un placer tenerte aquí. Bueno.